Bienvenidos a El Punto Ciego. Hoy analizamos las recientes declaraciones de Joan Scaiser como presidente y futuro candidato del Partido Nacional Libertario. En una conversación extensa, abordó temas sensibles, la política exterior del gobierno, su relación con la comunidad judía, el conflicto en Medio Oriente, la posición frente al aborto, la situación carcelaria en Punta Peuco y el rol del Poder Judicial. Un análisis necesario, especialmente cuando gran parte del debate público prefiere eludir estas discusiones de fondo. El diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, presidente además de ese partido, Joan Scaiser, aquí en el estudio de Tele13 Radio. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es muy temprano, así que todos aquellos que están en este momento dirigiéndose a sus trabajos, bueno, mucho cariño y que tengan un maravilloso día. Partimos bien, deseándole un buen día a toda la gente. Oiga, es presidente del partido después de esta elección. Llama la atención la cantidad de votos versus la cantidad de militantes, digamos, que se apreció como muy poco. Sin duda, ahí hay un par de elementos que tuvieron que jugar un rol. Uno fue la comunicación de la elección, pero el otro es también que nosotros tuvimos que hacer físico. No online. No online, y eso significa que la gente tuvo que moverse a los lugares de votación. Y los lugares de votación que levantamos, que fueron 80 y algo, ¿Ya? Bueno, significa que había menos de un local de votación por comuna, Claro. a nivel nacional. Claro. Y eso significó para muchas personas también un esfuerzo extra. Entonces, la verdad es que... considerar también que nuestra elección era una elección ratificatoria, no una elección donde se estuviese jugando listas contra listas. Claro, era competitiva, claro. Entonces, la verdad es que un fenómeno similar, con militancia similar involucrada, que fue la última elección del PC, ellos sacaron 4.500, una cosa así. La verdad es que no nos impacta mayormente. Interesante va a ser lo que tengamos ahora como resultado en las elecciones regionales. Porque ahí sí creemos... En la interna regional. En la interna regional, porque ahí van a haber más listas, va a ser más competitivo y vamos a tener la posibilidad de probablemente hacerlo más electrónico. ¿Y después de eso lo van a proclamar? ¿Cuándo lo van a proclamar como candidato presidencial? No, cuando tengamos el Consejo General. No, las elecciones regionales no tienen... Exactamente, bueno, eso ya tuvimos la elección del Consejo General y junto con la elección del Consejo General están dadas las estructuras internas como para realizar la primera sesión, instalación del Consejo General y la toma de todas estas decisiones. ¿Y eso cuándo será? Tiene que ser, lo tenemos considerado para el 14. 14 de junio. Sí. Ah, la próxima semana. Sí. Ah, ya, luego entonces. No, es que tenemos que apurar la causa. Algunas cosas de la contingencia y algunas cosas programáticas, a ver si lo logramos todo. Primero, vio que el presidente ayer contestó respecto de la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos y sentó como un principio. Dijo, los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes y por la dignidad del cargo yo remití esa llamada, el canciller avisó que Marco Rubio quería hablar y le pedí al que contestara. Eso es básicamente lo que dijo Noche en Tolerancia Cero. Por la dignidad del cargo, en primer lugar, por la dignidad del cargo se dejan de hacer o se hacen muchas otras cosas que este señor presidente no ha hecho. Yo en ese sentido... Mire, el secretario de Estado de los Estados Unidos es un hombre muy, muy poderoso. Si él llama por teléfono a un país de una potencia, ser una potencia mediana, Alemania es una potencia mediana, ¿de acuerdo? Nosotros somos una pequeña potencia. Si el secretario de Estado de los Estados Unidos llama a Chile y sabe usted que tiene una crisis diplomática en curso, que está en riesgo la visa waiver, y estaría en riesgo otras cosas también, entonces usted levanta el teléfono. Porque lo importante no es la dignidad del señor Boric. Lo importante es que aquí la gente no se quede sin pega. Lo importante es que nuestras exportaciones no se bloqueen. Usted, igual que yo, tenemos suficiente edad como para recordar el desastre que fue cuando nos pararon las exportaciones de uva a Estados Unidos. Entonces, pero Gabriel Boric parece que no tiene suficiente edad como para recordar ese momento. Hay momentos en los cuales uno tiene que dejar de lado la ibris, ¿no? y el narcisismo y hacerse cargo del cargo. El cargo significa defender los intereses de Chile, no una dignidad que por lo demás yo creo que está mal interpretada. Si la canciller alemana le levanta el teléfono o el canciller alemán le levanta el teléfono al señor Marco Rubio, lo hace el primer ministro francés, o lo hace el presidente francés y lo hace el primer ministro británico, entonces ¿quién es Gabriel Boric para no levantarle el teléfono? O sea, está equivocado al principio, dice usted. No, yo creo que más allá de la persona yo creo que es otra excusa más de un gobierno que, mira, lo único que es capaz de hacer es fabricar excusas. Pero es solamente una forma comunicacional para distraer de que el señor presidente de la República puso en serio riesgo nuestras relaciones internacionales. No por primera vez. ¿Cuándo lo hizo antes? No, a ver, empecemos, vamos. Hacemos un listado. Empezamos con la asunción del cargo cuando acusó al rey de España de ser responsable del retraso. Después se agarró con los ingleses, se agarró con los ingleses, con los españoles, con los americanos. Incluso a los chinos le fue a desordenar el gallinero cuando le dijo en China, después de Tiananmen, ¿no? Le dijo entonces a los jóvenes de las universidades que tenían que estar dispuestos a levantarse contra la autoridad. Mire, más allá de que yo pueda estar de acuerdo en esa materia con el señor presidente, pero usted no va como presidente de la República a China y dice eso. O sea, si usted fuera presidente conduciría las relaciones de otra manera, por lo que veo. Mire, las relaciones exteriores de un país son esencialmente relaciones de intereses nacionales, ¿ya? Mi opinión personal respecto de muchos temas no debiese influir en ellas. Lo que influye, lo único que puede influir es si le conviene a Chile o no le conviene a Chile lo que vamos a hacer. Eso es todo. O sea, ¿usted está en desacuerdo con el régimen comunista de China, pero no va a cortar relaciones con China? No, por supuesto que no. Y a propósito, en lo de Israel, el embajador de Israel, que está de salida, ya decía ayer en una entrevista en la Radio Pauta que él considera que el gobierno chileno y el presidente son hostiles, ya no solo con el gobierno de Israel, sino que con la comunidad judía en Chile. ¿Qué le parece? Mire, habiendo conversado con personas de la comunidad judía, yo creo que probablemente tenga razón. Porque, si no me equivoco, el señor presidente Boric no ha recibido nunca a la comunidad judía en Chile. Nunca, a pesar de que se lo solicitaron más de una ocasión. Y en su momento la única persona que los recibió fue la señora Isquia Siches, y tuvo una reunión bien desagradable
con ellos, cuanto menos eso es lo que a mí en algún momento me comentó algún miembro de la comunidad. Entonces, sí, aquí hay un tema con el gobierno y su relación y su capacidad también de separar lo que es lo diplomático, ¿ya?, de los ciudadanos chilenos. No nos olvidemos que son nuestros conciudadanos, Sí, claro. ¿ya?, de origen judío. Entonces, si el señor presidente tiene una cierta beta en esa materia, una cierta beta antisemita, bueno, yo no soy quien, o sea, sí soy quien para venir y representarle que, bueno, no, hay cosas que no se hacen. ¿Usted cree que tiene rasgos antisemitas? Yo creo que el señor presidente de la República cae en actitudes que podrían ser calificadas como tales. Ahora, en su relación con el gobierno de Israel, las medidas que el presidente ha anunciado, él dice, lo dijo sentado en esa misma silla hace un par de días, esto es una cuestión de principios, esto es una cuestión importante porque aquí lo que hay en juego son los derechos humanos de los ciudadanos gazatíes, lo que está pasando con las víctimas civiles de Pero si es ese de conflicto. principios, entonces, ¿con qué países no está cortando relaciones? Si es de principios, ¿por qué no corta relaciones con Rusia? Si es de principios, ¿por qué no corta relaciones con China? Si es de principios, ¿por qué no corta relaciones con Pakistán o con la India por el tema de Cachemira? Si es de principios, ¿qué pasa con Sudán O sea, o Nigeria? se No, equivocó lo que pasa es el que es un mentiroso. presidente. El presidente miente, porque no es un problema de principios, es un problema de oportunismo político. Si fuese de principios, él actuaría siempre igual ante situaciones similares, pero no lo hace. Entonces, no es de principios. Ahora, usted dice, el cargo es para representar los intereses de Chile. Sí. En el caso de lo que está pasando en Israel y lo que está pasando con el gobierno de Israel en Gaza, ¿cuál sería su actitud? En primer lugar, no retiraría mis agregados militares. ¿Por qué? Porque son los ojos y oídos del gobierno de Chile. Yo no le hago un daño a Israel si retiro mis agregados militares. Yo lo que estoy haciendo es quedarme ciego. No sé qué es lo que está sucediendo allá. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, tener presente lo siguiente. No importa cuál sea la reacción que tenga Chile en esta materia, nuestra influencia va a ser relativamente baja. Cortar, por ejemplo, relaciones con Israel, que era lo que tenía planificado, por lo visto, el presidente hasta antes de la presión de los Estados Unidos, habría sido ir mucho más allá de lo que habría hecho cualquier otro país árabe. No hay países árabes que hayan roto sus relaciones en razón de esto con Israel. Pero Chile, que está a 14.000 kilómetros, por razones de supuestos principios, el señor presidente de la República iba a cortar relaciones. Y nos íbamos a quedar con los pisapapeles más caros del mundo. Estoy hablando de nuestra Fuerza Aérea y de no sé cuánto material bélico, entonces que habría quedado desactualizado. Por eso, ¿cuál sería su actitud para hacer un pronunciamiento Mire, respecto de lo que está pasando en Gaza? yo tengo un especial respeto por las dos comunidades, tanto la palestina como la judía. Y yo creo que la actitud del gobierno chileno, habiendo tenido Chile entonces una experiencia durante mucho tiempo de tener una convivencia pacífica en las dos comunidades, debe haber sido la del, como se dice, el honest broker, el que es capaz en algún momento de presentarse como un intermediario confiable para ambas partes, en el caso que hayan negociaciones, facilitar la paz. Y eso, lamentablemente, este gobierno lo que hizo fue ese capital político que tenía Chile y que en algún momento nos llevó al Consejo de Seguridad, la credibilidad que teníamos a nivel internacional, el presidente Boric se lo ha fumado en la pipa. ¿No considera criticable lo que hace el gobierno de Israel? Yo creo que en todos los conflictos se cometen atrocidades. Por eso son conflictos. Las guerras no son algo que uno considere, o sea, no es una situación en la cual, cuando la gente habla de crímenes de guerra, siempre me parece tan irónico, porque yo creo que la guerra en sí es un crimen, ¿de acuerdo? Ya. Entonces se producen todo tipo de situaciones que son bestiales. Soltar los perros de la guerra, como decía Shakespeare, es una situación en la cual salen los peores instintos del ser humano. Ok, esa es una cosa. Ahora, ¿cómo corrige usted? ¿Qué es lo que hace usted frente a un tema así? Lo primero es velar por los intereses nacionales, para que nosotros no nos veamos arrastrados o no importemos un conflicto que no es nuestro. En Chile tenemos dos comunidades que tienen cientos de años en nuestro país, 100 años por lo menos, cientos y tantos años, que han convivido de manera pacífica, que muchas veces están casados entre ellos. El importar el conflicto para acá no solamente es irresponsable, es criminal. Devolvámonos a Chile. Se fue el otro día a la cuenta pública aparentemente molesto por el anuncio del proyecto de aborto legal. Es curioso porque el Partido Nacional Libertario se supone que defiende la libertad y la autonomía de las personas. ¿Por qué Sí. están en contra del aborto? Porque como nosotros respetamos el proyecto de vida de las personas y consideramos que el proyecto de vida de las personas empieza con la concepción, entonces matar a una persona una vez concebida no nos parece muy respetuoso de su proyecto de vida. Ese es un punto. Pero la verdad es que, mire, el señor presidente ya había tenido o había intervenido había dicho ya un par de cosas que eran simplemente insoportables desde el punto de vista del contenido de verdad de las mismas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando se refirió a las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de Carabineros de las Fuerzas Armadas durante el 18-10, o supuestas violaciones sistemáticas. No sé si usó la palabra sistemática, No sé si ¿no? usó, bueno, no sé si Pero usó, que hubo pero que hubo violaciones. violaciones de derechos humanos o asesinatos cometidos por la fuerza pública, Sí. cosa que yo no tengo idea. Dijo que había resultado de muerte en algunos casos. Yo personalmente no tengo conocimiento de que haya muerto una persona por... Procesos hay, digamos. pero no por muerte de personas. Sí, pues. Hay 4 personas fallecidas y esas personas casi todas, si no me equivoco, esas personas murieron por accidentes y cosas por el estilo. Como el caballero que se cayó en un hoyo de una tapa de alcantarilla que habían sacado ellos mismos para tirarse los pedazos Claro. a la policía. Sí, pero Eso- hay atropellos, hay y- disparos en Curicó, en el bueno, Maule, hay un atropello en el Biobío, o sea, Bueno, perdón, en Coquimbo. pero tengamos claro que una cosa es que se puede producir un accidente y otra cosa es una violación de derechos humanos. Ya. Y el señor presidente de la República, una vez más, se pone ahí y pontifica. Más encima, él diciendo, no, es que hubo gente, estoy parafraseando, hubo gente que defendió en algún momento la violencia, como si él no hubiese sido uno de ellos. ¿Uno de qué? Uno de los que defendía la violencia y lo que defendían a los delincuentes. Yo me acuerdo haberlo escuchado en un programa de televisión donde él defendía las barricadas como una forma de protesta. Ahora, Anoche el presidente dijo exactamente lo contrario. Dijo que él considera que en democracia la violencia era inaceptable. pero qué bonito, me alegra. Si en algún momento él votó incluso contra la ley que protegía de mejor manera a los bomberos cuando eran atacados en este periodo. Él votó en contra de la ley del robo de madera. La cantidad de cosas con las que él se decoró, que no son de origen de este gobierno, de este ejecutivo, contra las cuales votó su propia base electoral parlamentaria. Estamos hablando del Partido Comunista del Frente Amplio.
¿ya? Es simplemente, es como que a uno le mientan literalmente a la cara, es un insulto. Por último, hágase cargo, señor presidente, de lo que fue, se hace cargo entonces de su evolución, usted habla entonces de responsabilidad, pero hágase cargo, si no puede simplemente decir, el perro me comió la tarea. Pero por lo de Punta Peuco se hubiera parado también, entonces. Yo creo que el tema de Punta Peuco es salir a pegarle a gente que ya, o sea, es de una ignorancia. Yo ayer hice ¿Por una... qué? ¿Por qué? Porque no es una ignorancia, mira, nuevamente es mala fe, porque no le creo al presidente de la República que sea ignorante. Un ignorante es una persona que no tiene acceso a la información. Y este discurso estuvo escrito, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que no dice la resolución. Por ejemplo, que Punta Peuco en este momento tiene una sobrepoblación del 130-140%. ¿Tanto así? Así es. Están instalando a los reos en los comedores para dormir. Que tiene un promedio, como tiene un promedio de edad entre 75 y 80 años la población penal de Punta Peuco, en la práctica imagínese salas o pabellones de hospitales. No, está convertido en un penal geriátrico, digamos. Ya, perfecto. Eso significa con botellones de oxígeno, que usted sabrá que son explosivos, ¿no es cierto? Instalados en los lugares donde está la celda, arsenales, estoy hablando de arsenaleros de cuchillos, tijeras, todo tipo de cosas que se necesitan entonces para el tratamiento de las personas. Muchas personas, o varias personas con demencia senil, otros con Alzheimer, muchos de ellos con enfermedades terminales o con enfermedades crónicas que los obligan entonces a ir de manera repetida a centros asistenciales. Y aquí el señor presidente bueno, llega y dice, ¿sabes qué más? No, es que vamos a meter reos comunes. Es estúpido. O sea, No se hace cargo de la gente joven sería estúpido, digamos. No se hace, convierte en un penal geriátrico es que, que aparentemente es el plan. es que no se hace cargo de la realidad. No se hace cargo de la realidad de esa cuestión. ¿Y es para qué? Es para, después de que de todas maneras se indultó a todos los terroristas y a todos los agentes del Frente Manuel Rodríguez, Lautaro, etcétera, o se les mandó al exilio a partir del año 90, de la mano de lo que era la política de verdad y reconciliación, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos cientos y miles de casos que están siendo procesados por un sistema penal que fue descartado por violatorio de los derechos de los procesados. Y a esa gente la estamos metiendo, estamos hablando de miles de plazas que podrías terminar necesitando en el sector carcelario, que no tenemos ya para narcotraficantes. Y a esa gente, bueno, a esa gente en este momento la están persiguiendo, la están condenando. Y mantenemos abiertos. Punta Peuco y Colina Uno son como 300 plazas, ¿no? Sí, pero los procesos abiertos, pues usted considera los procesos abiertos. ¿Cuántos procesos abiertos hay? Habían como, si no me acuerdo, en el primer gobierno de Piñera les reabrieron como 3.000 procesos. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la mala fe, dice usted? El punto es el siguiente, él sabe perfectamente que es inviable lo que él planteaba. Él sabe perfectamente que él está trabajando con una expectativa o con una visión que tiene la ciudadanía respecto de estos penales, ¿no? Que no es ajustada a la realidad. Habla de un penal con privilegios. O sea, es el único penal donde los reos no tienen privilegios. No tienen privilegio de salida dominical, por ejemplo. No tienen el privilegio de la fusión de penas. O sea, Pero eso es una cuestión del régimen carcelario. Él se refiere más bien a la infraestructura carcelaria con privilegio. ¿Y cuál es? O sea, Punta Peuco es distinto, cuál? es bien distinto a la penitenciaria, digamos. Yo he estado en Colina. No es tan distinto de Colina. ¿Punta Peuco? ¿Sí? No, ¿Usted ha estado en bien Punta Peuco? distinto, sí. ¿Usted ha estado en Punta No, Peuco? he leído Yo sí, todas, yo he he estado leído en todas las descripciones. Ya. Las descripciones. Bueno, ¿qué descripciones? Si usted va y entra a los módulos, se va a dar cuenta de que son estándar. El módulo asistir, por ejemplo, en Colina, es muy parecido al... ¿El módulo de qué? El módulo asistir, que es donde están los presos políticos militares. ¿Ya? Es muy parecido al de Punta Peuco. ¿Usted cree que son presos políticos? Yo creo que hasta cierto punto lo son. ¿En el sentido de que están presos en función de sus creencias políticas? No, en el sentido de que fue una decisión política meterlos presos. No los tribunales. Yo creo que los tribunales ejercieron o han aplicado decisiones que han sido de corte más político que legal. Sí. O sea, ¿podría revisarlas si usted fuera presidente? Yo creo que de todas maneras deben revisarse los procesos que se realizaron de la mano ¿cómo se dice? De un sistema judicial que fue cambiado porque es lesivo para los derechos de los condenados. Es que no queda otra, pues, porque era el proceso que había, o sea, era el sistema procesal que había en ese momento. Bueno, entonces no queda otra. O sea, Pero digo, los procesos, en ese momento no queda otra. no, sí quedaba otra. Lo que pasa es que no quisieron. ¿Y no quisieron por qué? Porque lo que permite el sistema penal antiguo es unir entonces en una figura al juez y al fiscal. Aquí usted no tiene un juez imparcial de la causa. Es el mismo, es como tener al fiscal Chong de juez. ¿Cuántos carabineros cree que habrían salido? ¿Usted cree que habría salido libre el cabo Zamora si hubiese sido la fiscal Chong, juez y fiscal? No, pues probablemente lo habría acusado Y lo habría condenado. Y habría tenido un contrapeso en la Corte de Apelaciones. Usted, Porque así funciona, bueno, ¿no? ¿Usted cree en eso? yo no creo que en Chile, yo no creo en la independencia del Poder Judicial en Chile. Yo creo que el Poder Judicial en Chile ha sido durante demasiado tiempo cómplice, no solamente durante la democracia, sino también durante el gobierno militar. Ha sido demasiado tiempo cómplice del poder. Y en vez de aplicar la ley, se dedican a aplicar aquello que supuestamente le conviene a los políticos. ¿Esto para todos los efectos o en los casos de derechos humanos? No? Para muchos efectos. Los niveles de corrupción que usted descubre entonces cuando se trata de causas políticas se extienden después a otras causas también. Si usted está dispuesto a violar la ley o a violar la norma en razón de una tendencia política, ¿por qué no lo va a hacer a cambio de plata? ¿Y si usted es presidente, qué va a hacer entonces con el Poder Judicial? En primer lugar, cambiar el sistema de nombramiento. Nosotros ya tenemos propuesta, o sea, de hecho yo propuse disculpe. Estamos con Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario. De hecho, yo propuse un cambio en el sistema de nombramientos que saca a los políticos del medio. El sistema de nombramientos no puede depender de la buena voluntad del Senado o del sistema político del presidente de la República. Debe ser un sistema autónomo. Y lo mismo vale, de hecho yo metí un sistema de sorteo en la lógica, ¿ya? Y lo mismo vale para el financiamiento del Poder Judicial, que no puede quedar simplemente a discreción del presidente de la República tras la ley de presupuesto. No entiendo la lógica, porque si el sistema político es plural, hay partidos de todos los sectores, de todos los signos, hasta el Partido Nacional Libertario también, ¿por qué el sistema judicial no va a ser independiente para tomar decisiones? Porque la tendencia en este país es que efectivamente quienes quieren ascender dentro del Poder Judicial o dentro de cualquier institución, por lo demás, es caerle bien a algún sector político. Y en el caso del Poder Judicial, la tendencia ha sido durante mucho tiempo caerle bien, más bien a la izquierda que a la derecha. Cosas de izquierda, como dijo Hernán Larraín contra el ministro de Justicia. Bueno, sí, yo sé que lamentablemente fue un cobarde en esa materia y no quiso sostener su dicho. Pero tenía razón en ese momento.
O sea, ¿usted comparte eso? ¿Que Yo lo la mayoría de comparto. los jueces son de izquierda? No sé si la mayoría, pero la mayoría de los jueces que están involucrados en casos, por ejemplo, de derechos humanos, sí lo son. ¿Los sacaría? Por la vía reglamentaria, ¿pero los sacaría? Mire, fiscalizaría. Usted sabe que el presidente de la República tiene la facultad de fiscalizar por la buena conducta funcionaria de los jueces. Así que evidentemente que tendríamos que aplicar y utilizar ese instrumento. Por lo demás, no es solamente un tema ¿El de... Ejecutivo tiene un poder Sí, para fiscalizar a sí, los jueces? sí, sí. Así es. El presidente de la República. ¿Dónde radica eso? En la Constitución. Un artículo en este momento se me olvida. Pero, por ejemplo, el presidente de la República, de hecho lo hizo con la jueza Vivanco, le abrió un cuaderno de remoción ante la Corte Suprema. No, pero el cuaderno Eso fue lo el abrió presidente- lo abrió el Pleno de la Corte. ¿A petición de quién? A petición del presidente de la República. No, lo abrió el Pleno de la Corte Suprema por decisión del Pleno. Pero revíselo. Ya, El presidente de la República puede abrir un cuaderno de remoción, puede solicitar a la Corte Suprema que abra cuaderno de remoción, que por lo demás debió haber sido lo que en mi opinión sucedía con el juez de Arica, que le dio los nombres de los testigos al Tren de Aragua, o con el juez Urrutia, que ya es el paroxismo del activismo político ese caballero. ¿Ya? ¿Ya todos esos jueces? Bueno, El Ejecutivo tendría que abrir el proceso, y si al final que toma la decisión efectivamente es la Corte Suprema, pero quien está encima de velar porque estas cuestiones no salgan gratis tiene que ser el Ejecutivo. Proclamado la próxima semana por el Partido Nacional Libertario, el candidato de ese partido y presidente de esa colectividad, Johannes Kaiser, esta mañana. Johannes, muchas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente hacer presente algo antes de terminar. Si nosotros no ordenamos la relación entre el Poder Judicial, nuestros uniformados y nuestros carabineros, no hay ninguna posibilidad de que recuperemos la seguridad en nuestras calles. Los uniformados tienen que tener la confianza de que tribunales no les va a caer por la espalda si hacen la pega que nosotros les encomendemos. Aunque cometan delitos en eso. No, si cometen delitos está bien, que se les persiga. Lo que no está bien es que se les persiga por razones políticas. Gracias, Johannes. Gracias a usted. La pausa, volvemos con el Y Más allá aquí de las usted no tiene- posiciones aquí que usted uno no pueda tiene compartir un o juez no, imparcial. hay que reconocer Es el que el mismo discurso de que Kaiser se sostiene sobre una línea argumentativa clara y coherente. El cabo Zamora. Pone sobre la El señor mesa Fiscal preguntas Chong, juez, incómodas que han sido marginadas del debate, y lo habría el uso condenado. político de las relaciones exteriores, la selectividad moral del gobierno en materia de derechos humanos, la criminalización selectiva según la orientación política de los acusados, y la falta de confianza en un poder judicial que muchas veces parece operar con criterios más ideológicos que jurídicos. Se dedican a aplicar aquello Sus que respuestas pueden incomodar, pero apuntan a un tema central, la falta de credibilidad institucional y la urgencia de recuperar estándares básicos de coherencia y responsabilidad en la política chilena. Esto fue El Punto Ciego. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gobierno está usando la política exterior con fines ideológicos? ¿Existe realmente independencia en el poder judicial chileno? ¿Debe Chile mantener una postura neutral frente a conflictos internacionales como el de Israel y Palestina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte y abrir el debate con argumentos. Y si quieres mantenerte al día con los temas más relevantes de la política nacional, suscríbete al canal, activa la campanita, y deja tu like para seguir impulsando contenido independiente, sin filtros y sin doble discurso. Hasta la próxima.